Porque el tema de hoy son los viajes ultramarinos y una serie de hechos que llevaron a los europeos a algo totalmente inesperado: descubrir nuestro continente, América. Entonces, los protagonistas de hoy serán navegantes, aventureros, científicos, conquistadores, reyes y hasta piratas. Porque los grandes exploradores de esa época eran los españoles y los portugueses. Es cierto, las grandes exploraciones marítimas europeas fueron casi exclusivamente de españoles y portugueses. Miremos este mapa. La ubicación de España y Portugal en la península ibérica, de cara al océano Atlántico y cercana a las costas de África, permitió el desarrollo de una cultura marinera. Los conocimientos y la experiencia que adquirieron a través del tiempo los llevarían a producir las transformaciones necesarias para navegar en alta mar. Pero hubo una causa muy importante que impulsó las exploraciones. Ahora veamos este mapa. El Imperio Turco había bloqueado el mar Mediterráneo y los europeos tuvieron que buscar nuevas rutas marítimas. ¿Qué llevó a los europeos a lanzarse a los mares y a que descubrieran nuestro continente? Varios motivos. La necesidad de encontrar nuevas rutas marítimas para comerciar, las innovaciones científicas de la época y los progresos en la navegación y en los instrumentos náuticos. Todo esto hizo que el siglo XV fuera un siglo clave, que marcó un antes y un después en los intercambios y en las relaciones entre los pueblos de distintas partes del planeta. La historia de estos acontecimientos es la que vamos a ver hoy. Así que los invito a viajar en el tiempo y a viajar por los mares del mundo. Europa, siglo XV. Rutas marítimas para comerciar, innovaciones científicas de la época, progresos en navegación e instrumentos náuticos. Acá sobre mi mesa tengo algunas claves y pistas de esta historia de exploraciones y viajes por los mares. Algunas son muy simples: brújulas, mapas, naves en miniatura. Pero ¿qué relación y qué importancia tuvieron la sal o telas como la seda y especias como la pimienta, el azafrán o la nuez moscada? Enseguida te vas a enterar. Pero también hay una ciudad clave. Hoy es la capital de Turquía, Estambul, pero en el siglo XV se la conocía por otro nombre. ¿No es cierto, profe? Claro, era la ciudad de Constantinopla y algunos libros de historia marcan allí el inicio de estas búsquedas de nuevas rutas y horizontes, por algo que sucedió en esa ciudad, que ya te lo voy a contar. Pero veámoslo en estos mapas. Constantinopla funcionaba como un puente entre las rutas terrestres que unían para el comercio a Europa con Asia. Además, su puerto era paso obligado en las rutas marítimas entre el Mar Negro y el Mediterráneo. Pero a mediados del siglo XV, en 1453, el Imperio Turco, de religión islámica, enemigo de los reinos cristianos, se apoderó de Constantinopla y bloqueó las rutas comerciales entre Oriente y Occidente. ¿Qué hicieron entonces los comerciantes y navegantes europeos? Ellos tenían cada vez mayor necesidad de mercancías porque el comercio estaba en continuo crecimiento. Entonces, si no podían transitar por Constantinopla, tenían que buscar nuevos caminos. Y esto los impulsó a explorar nuevas rutas que los llevaran hacia Oriente. ¿Pero por qué eran tan importantes para los europeos la sal o las especias? Supongo que no era solo para cocinar. Las usaban para condimentar los alimentos, sí. También para fermentar bebidas caseras y para la medicina. Pero tenían otro fin fundamental: conservar los alimentos. Hoy podríamos conservar su carne muy fácilmente en frigoríficos o heladeras. Pero en aquel entonces, ¿cómo hacían para mantenerla? Salarla o adobarla, condimentarla. La pimienta se producía en la India, la canela y la nuez moscada en Ceilán, el jengibre en China y la más preciada de las especias, el clavo, en las Islas Molucas. Otros productos que alcanzaban altos precios en Europa venían por las mismas rutas: la seda de China, tela de algodón y esmeraldas de la India, rubíes del Tíbet, zafiros de Ceilán y el ruibarbo, muy apreciado en la medicina, de la China. La seda fue muy preciada durante mucho tiempo y dio nombre a una antigua ruta terrestre por ser la mercadería que más se transportaba por ese camino. Esta llamada Ruta de la Seda la utilizaban caravanas que viajaban de Oriente hacia Occidente, hasta Siria. Ya hablamos de las rutas terrestres, pero llegó el momento, profe, de internarse en los mares. Cuéntenos, ¿cuáles eran las rutas marítimas de los europeos? Las mercancías que venían de Asia eran desembarcadas en las ciudades y llevadas al interior del continente a través de los ríos.
Las ciudades más importantes eran las italianas, como Venecia, Florencia, Génova y Milán, que utilizaban las vías navegables del Mediterráneo. En el norte de Europa, otras ciudades como Brujas, Riga o Danzig, que formaban parte de una asociación o liga de ciudades, conocida como la Liga Hanseática, utilizaban el mar Báltico y el mar del Norte. Ya vimos que portugueses y españoles se lanzaron a la exploración buscando nuevas rutas marítimas. ¿Pero cuándo llegaron a la India por esa vía? Empecemos un poco antes. El Reino de Portugal fue el que inició las exploraciones durante el siglo XV. Las expediciones fueron impulsadas por Enrique el Navegante, príncipe de Portugal, desde su escuela de navegación con el apoyo económico de poderosos banqueros. El Reino de Portugal tenía vinculación con el norte de África, donde había ricos yacimientos de oro. Sus navegantes comenzaron a explorar las costas de África y en los últimos años del siglo XV finalmente lograron rodear ese continente y llegar a la India por el Océano Índico. Ahora, ¿cómo hicieron para llegar a América, explorarla y tener esa visión total del planeta? ¿Por qué eran tan buenos marinos? En principio, eran buenos marinos, porque aprendieron de su propia experiencia y de la de muchos otros pueblos. Veamos este mapa. Ya dijimos que la península ibérica, formada por España y Portugal, estaba estratégicamente ubicada, porque era el punto de unión entre el mar Mediterráneo, el todavía poco explorado Océano Atlántico y el Mar del Norte. Sin embargo, hasta el siglo XIV, el estrecho de Gibraltar era como una barrera para los navegantes del Mediterráneo, que querían aventurarse hacia el Mar del Norte. Los hábiles marinos de la Europa del Norte tampoco solían frecuentar los puertos del Mediterráneo, porque no había un comercio de importancia y porque sus naves eran bastante precarias para esa travesía. Claro, habrán aprovechado los conocimientos de muchos pueblos de navegantes. Claro, en los puertos de Lisboa, Sevilla o La Coruña quedó la experiencia de la navegación por el Mediterráneo de pueblos antiguos como los fenicios, griegos y romanos. Portugueses y españoles también incorporaron conocimientos de árabes, italianos, vikingos, bretones y flamencos del norte de Europa. ¿Cómo era la navegación en el Mediterráneo? ¿Cómo eran las naves? ¿Eran seguras? ¿Podían enfrentar las tormentas? La navegación era principalmente costera, de cabotaje, es decir, de puerto a puerto, para intercambiar mercancías. Las embarcaciones eran muy pesadas, movidas por remos. Estaban hechas para un mar interior, cerrado, con pocas corrientes. En invierno no podían utilizarse porque el peligro de naufragar era muy grande. Y si pensamos en el comercio, nadie quería arriesgarse a que las mercancías terminaran en el fondo del mar. Pero la navegación iba a evolucionar. Españoles y portugueses iban a cambiar la historia de la navegación europea y también la historia del mundo. Con los nuevos instrumentos de navegación, ¿no? A comienzo del siglo XV, la mayoría de los instrumentos utilizados por los marinos europeos eran los necesarios para la navegación de cabotaje: la brújula magnética, el reloj de arena y la plomada. Pero con el correr del siglo se introdujeron el cuadrante para la medición de la altitud y el astrolabio para calcular la latitud observando la altura del Sol o las estrellas. Ya vimos que durante el siglo XIV las comunicaciones náuticas mejoraron por la necesidad de llevar a Europa mayor cantidad de alimento y mercancías desde Oriente. Pero en alta mar la navegación tenía varios obstáculos. Uno, el de los naufragios, y otro, el de los piratas que surcaban los mares. Pero no eran los únicos, ¿no, profe? Claro, otros obstáculos estaban en las mismas naves, que eran muy lentas y además tenían muy poca capacidad. ¿Cuándo aparecen las famosas carabelas? Cuando los portugueses fusionaron las dos tradiciones europeas de construcción de barcos: la nórdica de los llamados cogues utilizados en los puertos del mar Báltico y la mediterránea, la nao portuguesa, para dar lugar al barco adecuado a las nuevas condiciones de navegación: la carabela. Las carabelas eran de estructura sólida y centro de gravedad bajo. Eran naves pequeñas, resistentes, rápidas y podían transportar hasta 25 hombres. Con estas naves Colón llegó a América, pero serán naos los barcos que hicieron la gran mayoría de los viajes oceánicos que definieron las nuevas rutas del universo. Claro, 3 carabelas, 90 tripulantes, instrumentos de navegación, alimentos para mucho tiempo. Era un proyecto bastante costoso. Muy costoso. Por eso Colón recorrió las principales ciudades de Europa para conseguir fondos.
Finalmente logró el apoyo de los reyes de España, quienes dieron su aprobación para que sus banqueros proporcionaran el dinero para la expedición. El 2 de agosto de 1492, Colón zarpó con su flota del puerto de Palos, rumbo al oeste, cruzando el Atlántico. En su tripulación había marineros profesionales. No viajaban ni mujeres ni religiosos. Martín Alonso Pinzón, un destacado navegante, comandaba una de las carabelas, la Pinta. El 12 de octubre de 1492 avistaron tierra, una isla del archipiélago de Bahamas, a la que llamaron Guanahani. Así comenzaba el primero de los 4 viajes de Colón a América. Colón creía que la tierra era más pequeña y no sabía que entre la costa europea, desde donde había partido, y las costas de Asia, estaba el continente americano. Qué destino curioso. Colón entró en la historia por haber logrado algo de lo que nunca fue consciente: llegar a un continente hasta entonces desconocido para los europeos, América. En 1506, enfermo y casi olvidado, Colón murió en la ciudad española de Valladolid, convencido de que en sus 4 viajes había explorado un extremo del Asia, al que llamaba el País del Oro. Hoy llegamos hasta aquí, esperemos haberte acompañado muy bien y nos vemos en la próxima. Gracias.